Dante Bowen, intendente de Olagón, gracias por venir, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, Dante, hace rato que también queríamos meternos, hubo alguna charlita ahí en la interna, ¿no? Cuando hubo que fue un año muy movido, fue un año intenso, pero bueno, viene bien ya los balances que vamos llegando de fin de año. Por ejemplo, arrancando con lo que charlábamos fuera de aire, siguen con las fiestas, con el Chorrilamo ya instaladísimo, un municipio que fue como el iniciador, como que marcó una tendencia con esto, que vio que había un mercado de gente que le gusta moverse en el valle, ir y pasar el día con la familia y escuchar un grupo y comer algo rico, ¿no? Totalmente, sí, me gusta hablar de industria cultural, que como toda industria hay que acompañarla, apoyarla. Cruce Eh, mercado, pero bueno, está bien. claro, pero la verdad que tiene gran resultado. Trabajan los artistas, sonidistas, los productores de algo tan clásico, en este caso como el choripán de Dolabón, el chorizo de Dolabón, que no es que inventamos nada nuevo, usamos la fuerza de la historia, que hace 50 años estaba instalado el chorizo de Dolabón y fue, che, acá hay algo, tenemos que armar una especie de clúster del chorizo de Dolabón, buscar variables, otros gustos y demás. Y bueno, así fue como surgió Chorilabo, ¿no? Que es la fusión de chorizos de Dolabón. Arrancaste con el chorizo, después con el capón, o sea, varias veces al año como que rompiste también. Antes siempre estaban las fiestas populares clásicas, esto es como que se salió también de la estacionalidad. Totalmente. Y otra cosa que teníamos un mandato histórico es el carnaval, que tiene más de 100 Claro. años, tiene más años que la fundación de Dolabón. Entonces ahí había una tradición que rescatar y que potenciar. Y bueno, hay fiestas todo el año. El dato que está bueno que lo sepa la gente es que son autosustentables. No es que el municipio pierde plata. Por eso se cobra una entrada que tratamos de que sea popular, pero que alcance para pagar los gastos y que todo el mundo pueda trabajar, que es una cuestión importante, ¿no? Que genere un derrame económico. Y bueno, ahora le encontramos la vuelta también a aprovechar los mejores días, el clima de la Patagonia. Por eso tenemos el Dolabón Playa que se viene ahora en enero, que viene también Desacatado, que es una banda de cuarteto que está muy de moda. Y bueno, el carnaval también en febrero, así que hay actividad en toda la temporada de verano. Siempre la movida ahí. Ahora, Dante, ya que estaba también hablando con tu colega Damián Viz de lo difícil de estos tiempos, de este año económicamente complejo, comentaba que le bajaron todos los ingresos, los provinciales, los municipales, la recaudación. ¿Cómo en un municipio un poco más chico como Dolabón, cómo repercute también lo debes ver en el comercio, en todo, en los impuestos? Sí, sí, la verdad que está complicado, pero la verdad que nosotros veíamos venir este escenario hace 2 años atrás, así que hicimos una reforma tributaria donde los que más riqueza generan pagan más, así que logramos tener superávit fiscal, sostener un superávit fiscal que tuvimos siempre, lo compensamos con la caída de regalías, la recaudación tributaria que tenemos. Así que eso nos permitió que este año demos más de un 43% de paritarias y que podamos terminar el año con superávit fiscal nuevamente. Así que estamos bien de O sea que finanzas. ustedes estarían por encima de la inflación, o ahí, Sí, ganándole. sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que es importante eso porque hoy el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído notablemente, sobre todo del trabajador estatal, de salud, de educación, de fuerza de seguridad. Creo que hay que reparar eso porque es muy difícil llegar a fin de mes. No solo para los estatales, ¿no? Para prácticamente todos los trabajadores de la Argentina, pero creo que los que más mal la están pasando en Chubut son los estatales. Y Dolabón, ¿cómo se va sosteniendo? Recién hablábamos de toda esta industria turística, gastronómica, pero a nivel productivo, ¿llegan nuevas inversiones? Uno lo que escucha en general es que, bueno, que aparezcan fondos privados que quieran, que apuesten en un contexto muy complejo, ¿no? Mira, recientemente llegaron 2 proyectos que son uno para abrir una planta pesquera, particularmente también no sé si se dice faena, no sé si está bien dicho, pero para hacer merluza. Parece que ahora la merluza tiene mejor precio en el mercado, así que se va a volver a trabajar la merluza en la región, al menos eso es lo que me dijeron los empresarios, y que tiene temporada todo el año, no es como el langostino que tiene una época particular. Y además otra inversión de otros dueños para hacer biofertilizantes con residuos de pescado también. Así que hay No, qué como... bárbaro la industria pesquera, que se genera valor agregado, que uno asociaba siempre a las plantas pegadas a los puertos. Bueno, uno ya empezó a ver en Trelew
que empezó a haber mucho y ahora, bueno, estamos ya más en el corazón del valle, ¿no? Sí. En otra época impensado. Sí, hay una que está hace un tiempo, que trabaja en distintas temporadas, que es la fábrica de Colman también, que ya viene hace algunos años. Sí, sí. O sea que, de alguna manera, a nivel local, en tu ejido municipal, van logrando que lleguen nuevos capitales. O sea, hay empleo en la localidad. No te Sí. encontrás con el vecino golpeándote la puerta como intendente y decir, bueno, no tengo para pagar los servicios, estamos en la lona y tenés que salir a la asistencia social que se dice. No, hay personas, lo que hacemos es darle trabajo desde la municipalidad, pintando los cordones cuneta, las barandas del canal, haciendo obritas de bacheo. Siempre generamos trabajo también en la municipalidad. Eh, Hay otras inversiones también que están ahí en carpeta, que es la posibilidad de la construcción de un hotel boutique, también con un edificio histórico, que es digamos, del municipio, y la idea es ver si o se vende para que se haga o se hace una sociedad mixta con el privado. Hay varias alternativas, así que... Y Dante, bueno, y en tu municipio, imagino, yo espero no equivocarme, pero repasar los datos así rápidamente, también ganó la Libertad Avanza. Ahí, en la última elección. ¿Y cómo analizás ese voto de tu vecino, que vos los conocés, con muchos charlas, lo hablábamos recién con Bis, de ese voto de la gente, ese respaldo a la gestión nacional, quizás de eso de evitar un estallido el día después? Bueno, yo creo que hay que analizar el resultado de Dolabón en el contexto Sí, de sí, la sí, región, ¿no? está claro. La Libertad Avanza ganó en Rawson, en Trelew, en Gaiman, en Dolabón y en 28. En el caso de la fuerza nuestra, que ya me mareé con el nombre, porque era Unidos Podemos. Unidos Podemos salió segundo, en los pueblos de al lado salió tercero. Hicimos un esfuerzo, pero sabíamos que era muy difícil. Yo creo que tiene que ver básicamente con que no tuvimos una propuesta que enamore y que permita ganar la elección. Creo que es un fenómeno que se dio en Chubut, pero que se da a nivel nacional, de que no tenemos una propuesta para hacerle al electorado, ¿no? La idea de frenar a Milei no alcanzó para convencer a la mayoría del electorado. Por el contrario, revalidaron la gestión de Milei. Siempre en las charlas por ahí de café y demás, se charlaba esta idea de que había un rumor fuerte que iba a haber una devaluación después del 26 de octubre. Creo que la gente dijo, bueno, no, preferimos que esto siga así, que se mantenga como está, porque más allá de la caída del poder adquisitivo de los salarios, el hecho de no tener una alta inflación permite programar tu vida, ¿no? Sí, sí, claro. Aunque no tengas el suficiente dinero para hacer la mega fiesta del cumpleaños de 15, por lo menos sabes para cuántas tortas te va a alcanzar. Ese es un poco el razonamiento y creo que hay algo de eso. Y después creo que el peronismo viene de algunas derrotas, tanto a nivel nacional como provincial, en el que yo creo que es como que descendimos a la B, pero seguimos teniendo de candidatos a los mismos titulares. O sea, no entran los suplentes, no entran jugadores nuevos, ¿no? Hay una lógica de persistir con los mismos dirigentes históricos. Pasó a nivel nacional, ¿no? Tayana, que es un tipo histórico, ya de una edad avanzada, funcionarios que... Yo recuerdo que hay mucha crítica del gobierno de Alberto Fernández, pero sin embargo muchos de sus funcionarios, desde Rossi, Trota, volvieron a ser candidatos en este año. Digo, no digo que sean malos candidatos, pero hay una lógica de repetir figuritas. Es un perfil que está como gastado. Porque incluso si lo comparamos con la Libertad Avanza, las listas que ganaron, mucha gente votó a candidatos que yo creo que los desconoce, absolutamente, no sabe ni a quién votó. Bueno, pero hay que aprender de eso, porque mira, yo recuerdo que aquellos que argumentaban la no realización de la interna del peronismo en Chubut decían que Juan Pablo Luque era el que más medía, el que más conocimiento tenía y que por eso las encuestas lo daban ganador en todas las variables, ¿no? Bueno, eso no sucedió. O sea que evidentemente hay que hacer algún análisis de eso. Yo creo que la gente está queriendo caras nuevas, emergentes, y que nosotros tenemos la obligación de construir algo distinto, y no solo una cara nueva, sino tener un proyecto político que vuelva a enamorar y que tenga una propuesta de cómo va a resolver los problemas de hoy, ¿no? Que son la generación de empleo, la vivienda, mejor calidad en la salud, en la educación. Algo está pasando con el electorado y creo que hay muchos dirigentes y actores que no lo están viendo.
Bueno, yo siempre digo que el proceso de desindustrialización de los 70 en adelante cambió el sujeto político. Antes eran los trabajadores organizados en sindicatos, ideologizados, que eran la columna vertebral de un movimiento como el peronismo. Hoy hay freelance, emprendedores, trabajadores independientes, trabajadores de la economía social, y es todo un mundo del trabajo que no se organiza ni tiene una fuerte identidad política. Suele ser un voto útil, independiente, que en escenarios de gran polarización termina volcándose hacia un sector definiendo una elección. Y es muy importante que podamos hablarle a ese sector. Creo que a veces tenemos una narrativa nostálgica de otros años, donde nos hablamos entre nosotros mismos. Una zona de confort, de que cuesta salir. Claro. O sea, se seguís manejando como lo que dio resultado históricamente. Lo que decir es que hay que saber leer una nueva realidad Claro, que cambió. el mundo cambió, el escenario es distinto, hay que tener otra destreza, ayornarse, ver de qué manera volvemos a interpelar esos otros sujetos. Me parece que Cristina Kirchner ha escrito algo de eso, parecido, ha tuiteado después del resultado electoral, dijo algo así. Ah, mira, no lo leí. Va en ese sentido, hay que ver después con las acciones de ella, es otra cosa, pero digamos, por lo menos la lectura que hizo de la elección va en ese sentido. Pero yo te quiero emparentar con otro dirigente acá del Valle que vino la vez pasada, que sí viene del mundo histórico del sindicalismo, ese de toda la vida, que ahora dijo que se va, como Beni, que se salió de la estructura, pero dice algo parecido a lo que estabas diciendo Dante recién. Dice, bueno, siempre los mismos. O sea, venimos perdiendo con los mismos. Él quiso dar la discusión desde el Valle, creo que en tu caso también, pero adentro del PJ la quisiste dar, él la dio por fuera, pero el mensaje yo lo veo parecido, es basta de las figuras que vienen de determinada zona de la provincia, que no paran de perder elecciones, hace falta otra cosa, ¿no? No sé si lo has charlado con él o lo has escuchado, si reconoces que puede haber una lectura, incluso hasta él me reconoció regional, un planteo regional en ese sentido. Sí, totalmente. ¿Quién era la persona? Alfredo Vélez. Ah, Alfredo Vélez. Pensé que lo había dicho, perdón. Y vos sabés que había una frase que alguien me dijo alguna vez que dice, es difícil disputar el poder, es difícil sostenerse, pero más difícil es saber cuándo retirarse, ¿no? Porque hay muchos que, digamos, quieren seguir en la tapa del diario y son opinólogos de la realidad, y hay que saber que hay un ciclo para todo y que hay que dar lugar a las nuevas generaciones y sobre todo ser estratégicos, ¿no? Si un compañero tiene mala imagen o por algún motivo está desgastado, lo que sea, creo que por más que sea muy inteligente y pueda aportar, tiene que ponerse en otro lugar, me parece, ¿no? Más al Me parece que la historia enseña, a ver, charlando, tipo charla de café, enseña que los dirigentes nunca te van a ceder el poder, te vas a tener que ganar, las nuevas generaciones se lo tienen que ganar, vas a tener que ir como fue en este caso la interna, llegar y imponerte de prepo, o sea, me parece que no hay otro camino. Totalmente, por eso nos estamos preparando para el 2027. A ver, contanos un poco más de lo que está en la... Me imagino que, porque ya lo venís planteando en varias notas en tiempo atrás, ya llegaste a un límite, en Dolabo no hay reelección, y creo que no sé si incluso estaría en tu idea de volver a, si tuviera la posibilidad, ya estás como tratando de saltar a otro nivel. Y bueno, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Porque yo, con esto que estoy diciendo, si yo me quedaría en Dolabón, sería un tapón para todos aquellos que se han formado en estos años, que tienen expectativa también de conducir los destinos de Dolabón, de gobernar. Creo que en estos 10 años ya formamos muchos jóvenes que están preparados para gobernar y creo que le toca a ellos o a ellas, y yo creo que ya cumplí un ciclo también, ¿no? Y bueno, me parece que lo importante para aportar a lo colectivo es que yo veo que el peronismo, hay una serie de dirigentes que siempre construye una mesa chica, suelen ser de las ciudades más grandes, y ahí deciden absolutamente todo, reparten algunos cargos como en la legislatura, como se ha visto en el último tiempo, y no hay una apertura a escuchar a todos los sectores de la provincia. Entonces tenemos un espacio político que tiene profundas asimetrías con el resto de la provincia y no se piensa un proyecto de provincia. Creo que ese es el desafío. Nosotros estamos pensando para marzo lanzar una corriente interna, una corriente provincial, que aporte básicamente una discusión sobre qué pretendemos para Chubut, cómo queremos transformar la realidad. Creo que además de potenciar el espacio para ganar una elección, tenemos que tener un plan de gobierno una vez asumido, ¿no? Porque a veces muchos dirigentes ganan la elección y después no saben qué hacer y cómo gobernar. ¿Tiene nombre esa corriente?
Sí, pero lo vamos a anunciar en marzo. Bueno, no me pero quemé. ¿y nombres? Por lo menos, que no sé, yo te escuchaba, pensaba en José Iniski, que venían trabajando. Sí, sí, la idea es convocar a todos aquellos que dimos este debate en la interna, que siempre dijimos, esto no es en contra de nadie, es a favor de todos, es para sumar, es para multiplicar. Todos los que se quieran sumar a pensar una provincia con desarrollo, con trabajo, con empleo, son bienvenidos. La idea es abrirle los brazos a todos y construir una organización. Para dar la discusión del 2027 por dentro del espacio peronista. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hay que... Mirá, también creo que fuimos pioneros en Chubut en tener una interna, fuimos uno de los pocos partidos, te diría el único partido en Chubut que tuvo esa instancia democrática interna. Volviendo al sistema histórico, porque se habían eliminado las PASO, y el debut de la boleta única, me acuerdo que fue toda una experiencia la interna de ustedes. Exactamente. Y yo creo que es una buena experiencia teniendo en cuenta lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La interna o la diferencia ideológica o de método y demás existe, siempre existió. Creo que el desafío es encontrar el método de cómo dirimirlo. Y si la conducción es inteligente y aplica sistema DON, el que gana conduce y el que pierde acompaña integrando las listas. Me parece que es positivo que haya debate, sobre todo si hay antagonismo de proyecto político que se dirima en una interna, es un buen ejemplo para multiplicarnos, para crecer, para movilizarnos, cosa que no pasó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, porque, a ver, la explicación para Chubut, la bajo a Chubut, el ejemplo de Buenos Aires, la fórmula gobernador no puede haber dónde, gana una o gana la otra. Ahora, Claro. para la lista de diputados de la legislatura, Hay sistema DON. Para las intendencias y viceintendencias tampoco, pero para concejales sí. Pero además, imagínate un escenario de internas en el peronismo en el 2027. Algún espacio va a ganar algunas intendencias, el otro espacio va a ganar otras intendencias o candidatos a intendente. Me parece que es una forma de crecer, de ampliar, de generar debate. Si no, son siempre los mismos que arman las listas, deciden quiénes son los candidatos, llenan la lista de diputados provinciales, que insisto, siempre suelen ser de los mismos lugares o las mismas personas. Hay apellidos que se enquistan en ese lugar y creo que hay que abrir el juego, no puede ser, si no, nunca, me gusta decir esta frase, nunca vamos a mojar el pan en el tuco, los pueblos chicos, la meseta, la cordillera, aquellos que están olvidados y que siempre son ninguneados en política. ¿te imaginás otra interna contra Luque en el 27? Puede ser, contra Luque o contra quien quiera ser candidato. Digo porque son nombres ya instalados, dieron esta discusión, muchos lo ven a Luque como candidato. La pregunta sería, ¿qué calificativo le ponés al resultado electoral que obtuvo la lista de Unidos Podemos en Chubut? El 26 de octubre, Sí. yo creo que cumplimos el objetivo de garantizar la banca, pero nuevamente, otra vez tuvimos una derrota digna. ¿Tuvo gusto a poco? Tuvo gusto a poco. O sea, era una oportunidad para haber logrado un triunfo más rutilante. Yo creo que si la campaña era distinta, podríamos haber ganado la elección. Cuando digo distinta, es una campaña orientada a buscar el voto blando, el voto independiente, a tener una narrativa un poco más propositiva que ponerle el freno a Milei y sobre todo dejar de pescar en la misma pecera, que es hablarnos entre nosotros mismos. ¿Y vos ¿no? participaste? Ya estamos convencidos. Porque además. participaste de la interna, pero participaste de la estrategia de campaña. ¿Te dieron vos voto ahí? No, pero yo entiendo que esta frase, que no, digamos, es una frase que siempre existió, pero no tiene poca práctica porque nunca hay internas, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Yo creo que conduce el que gana y es el que diseña la estrategia electoral, la campaña, y el que acompaña en lo que le piden. Claro, porque hay maneras de acompañar. Uno puede acompañar borrándose, no poniendo palos en la rueda, pero corriéndose, Claro. o acompañar activamente. Claro, yo mi espíritu crítico no cambió hacia la conducción partidaria, pero me callé la boca, ordenadito, no dije nada, me puse a disposición, a los actos que me pidieron que vaya fui, garantizamos fiscal en toda la provincia, dimos una mano en todo lo que nos pidieron. Pero yo creo que si teníamos otra estrategia podríamos haber ganado, sinceramente. Y así te alusión y no me pasó por alto, porque hasta yo iba a hacer un comentario después, en el cierre del programa, de los lugares en la legislatura. ¿A qué te referís y qué te generó enterarte de esos acuerdos políticos? Particularmente vi una designación del Ganso Liceche, que no tengo nada personal con él ni nada por el estilo, pero digamos, creo que siempre se repiten los mismos nombres. Habían designado a Jaguar también en ese momento. Claro. Y está el nombre de Ivón, que fue un acuerdo que se cerró también para...
Claro. para ir a un cargo importante. Yo lo que cuestiono, y además no solo cuestiono, sino veo que genera malestar en todos los sectores de la militancia a nivel provincial, es el grado de inconsulta que hay a la militancia, a los congresales o consejeros partidarios, a los intendentes. Cano Ingram tiene una cuestión específica con Futaleufú, nadie lo llamó, nadie le consultó. Entonces se sigue manteniendo una lógica de mesa chica donde se toman decisiones para un sector que juega a ser dueño del partido, a tener derrotas dignas para conservar cargos para su grupo de amigos o de organización. Creo que hay algo de eso. Y no podemos cambiar la realidad de la provincia si no tenemos diputados que representen a todos los sectores, que escuchen a todos, porque el diputado no está ahí para generar algún beneficio personal o para su propia organización o agrupación. Está ahí para representar a los chubutenses y creo que hay algo ahí que está fallando y sobre todo que no tiene representación muchos sectores o regiones de la provincia. Por eso decía, esta idea de mojar el pan en el tuco es porque en la legislatura es donde se toman las decisiones y siempre está lejana a la población. Esa lista de diputados lo armó la fórmula en su momento Luque Sastre, después hubo una decisión, la gente de Sastre, camionero, habló otro bloque y quedó un bloque que le responde a Luque. Entonces usted decís que el resto, por ejemplo, los intendentes peronistas o la figura del peronismo en la provincia no se siente representada por ese bloque. Yo creo que no se siente representada. No hay ninguna consulta, de hecho yo he sido bastante crítico, particularmente yo, pero además lo he escuchado en muchos ámbitos de discusión partidaria donde hay un cuestionamiento a todas las leyes que se acompañaron en estos 2 años al gobierno de Torres, donde son leyes que por ahí no tienen nada que ver con la ideología de nuestro espacio político, pero además nadie comparte el criterio, nadie está de acuerdo con las leyes que se aprobaron en estos 2 años. Y me parece que eso, si no tenemos un giro, un cambio en esa lógica de hacer política, estamos complicados. Por eso nosotros decimos que queremos aportar y dar este debate, porque queremos que algunas cosas cambien. Es un debate interesante, sí, porque pienso en hechos del pasado reciente, esa foto tuya con Cano Ingram, que lo nombrabas, de otro municipio, no de los grandes, y Sebastián Balochi, intendente de Sarmiento. Cuando hablaste de esa corriente desarmada, me parece que los intendentes peronistas que no se sientan representados pueden tener un rol clave en esa corriente. Totalmente, sí. Sí, y creo que la corriente provincial tiene que tener emisión sobre distintos temas, coyunturales de las leyes que se debaten en la legislatura, tener ámbito de participación para pensar las regiones, pensar y discutir qué vamos a hacer con Chubut, con los recursos, con la pesca, con la energía, con todo. ¿Y los órganos partidarios funcionan? Porque el otro día decía Vélez, dice, enojado, él se fue el peor portazo porque dice, yo no veo que el Congreso se reúna para discutir nada. No funciona, no. De hecho, estamos pidiendo que se realice el Congreso partidario justamente para tomar algunas decisiones y hay todo el tiempo piedras, digamos, en el camino, palos en la rueda para que eso no avance. El propio presidente del Congreso quiere llamar al Congreso y no lo logra porque el resto de la mesa se resiste. Eso también, la verdad que no es saludable para la vida partidaria, hay que generar debate, el Congreso tiene que funcionar, me parece que es uno de los pedidos generalizados de la militancia. Y quiero preguntarte también por el escenario nacional, un poco ya cerrando la nota, porque hablabas de esa necesidad de renovación. Bueno, ¿qué figuras te parece que ya tienen que al final terminan siendo funcionales si se quiere al gobierno actual? Porque casi que se referencia en esa grieta apoyándose en figuras que no sé si representan a todo el universo peronista, digamos. Causa, claramente la expresidenta que está en más causas de corrupción, no sé, muchos ya se están posicionando detrás, por ejemplo, de una figura como la de Kicillof, como un nuevo líder, pero está muy debatido eso dentro del partido. Sí, yo creo que están surgiendo nuevos emergentes, claramente Axel Kicillof es uno. Hay que ver cómo se desarrolla en este tiempo de cara al 2027 y qué hace para ser candidato a presidente, porque depende mucho de su vocación y de la construcción política. Pero también creo que tenemos que construir algo más amplio, una especie de panperonismo, o no necesariamente reducirlo al peronismo, sino convocar a otras fuerzas históricas de la Argentina que también se sumen, ¿por qué no? Algún sector del radicalismo. Creo que lo mismo hay que hacer en la provincia.
construir un frente amplio, transversal, que convoque todas esas tradiciones populares y poder construir un proyecto más amplio. Pero dicho así, Dante se lo escuchaba mucho. El mismo Torres, si lo escucho, me dice exactamente lo mismo, que su objetivo es armar un frente así, borrando colores partidarios, sumando, él dice, a peronistas. Y depende, como que se borran las fronteras, digamos, ¿no? Depende con quiénes. Yo creo que la lógica frentista viene ya hace algunos años. La Argentina bipartidista ya quedó un poco en el pasado, ¿no? Antes era el peronismo, el radicalismo y no había otra opción. Milei demostró que hay terceras fuerzas que pueden surgir y emerger. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo con qué proyecto de provincia queremos y tener algún parámetro ideológico, ¿no? No puede entrar todo a ese frente. Creo que uno se alía con los que piensa más o menos parecido. Creo que ese es el desafío. Sí, y un poco cerrando, vuelvo también al desafío que tienen de llegar a la gente y que buena parte del peronismo, pareció interesante ese razonamiento, no lo está sabiendo leer. Lo nombrabas a Milei. Milei rompió con todo un esquema, una manera de hacer política al que todos estábamos acostumbrados. La última elección, no vemos carteles, no vemos punteros políticos, no vemos la militancia tradicional, quizás más el tema de redes, pero... Sigue ocurriendo. Frías, ni yo que estoy en política sabía el apellido, le decía Farías, es Frías. No vi muchos fiscales en las escuelas, no, es otra lógica y creo que hay que aprender de eso. Hay algo que nosotros tenemos que modernizarnos. La corriente provincial que vamos a lanzar el año que viene va a tener algo de eso. En mi caso, quien habla, yo creo que las redes sociales han sido muy importantes para democratizar la comunicación. Te ha valido mucho ese recurso, bueno, sos de otra generación, pero como intendente para comunicar, es decir, el valor de comunicar y llegar a públicos más jóvenes también, ¿no? Totalmente, sí. Yo lo noto por las métricas, por que la gente me conoce en la calle. Ya que hables de métricas, ya te pone en otro lugar distinto a la mayoría de la dirigencia que tiene de 40, 45 para arriba, digamos, ¿no? Sí, yo creo que manejamos muy bien las redes, tenemos un equipo muy joven acá, esta parte del equipo, así que creo que ahí hay una herramienta que es fundamental para llegarle a cada una de las personas. Pensá que hoy, con tu identidad de tu celular, se puede llegar con una publicidad en Facebook, Instagram, según los intereses que vos consumís. O sea, se puede hacer campaña segmentada en cientos de piezas comunicacionales distintas, ¿no? Entonces es revolucionario lo que se puede hacer con las redes sociales, así que creo que el camino es por ahí también, ¿no? Hay que ayornarse, modernizarse y tener ideas nuevas. Bueno, lindo debate que se viene entonces para el armado 2027 de un peronismo que uno lo que ve es que va a tener una discusión interna fuerte. Ya la vivió, que no es mala, la interna me parece que fue positiva, revitalizó el partido, faltó un punch quizás en la campaña, como decir, para llegar al que tiene una mirada no tan cercana, es decir, llegar con el discurso. Y van a tener que aprender de ese discurso del no a, o sea, oponerse a, no sirvió en esta campaña. Para el 2027 es un discurso más constructivo, digamos, ¿no? Totalmente. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque no convoca a nadie, no enamora a nadie, ponerle un freno. Está bien, tenía sentido, tenía una lógica, porque era una elección legislativa, pero evidentemente la mayoría del pueblo argentino y de los chubutenses dijeron que sí a este modelo de país. A Milei el discurso del odio le resultó, hasta el 23 sí, claro, que vendía, pero sí. cambió bastante, por eso digo, supo leer que ya por ese camino no sé si era. Sí, que empezaba a restar cada vez más, sí, yo creo que hay algo de eso. Canalizó en el 2023 un descontento con la política, con esa lógica de insultar, digamos, pero hoy creo que cambió notablemente porque ya eso no funciona. Pero sí, yo creo que lo que está faltando son ideas y decirle a la gente claramente qué se va a hacer cuando seamos gobierno. Cómo vamos a transformar la realidad, de dónde va a salir el recurso, qué se va a hacer con la deuda que tiene Chubut. Me parece que ahí hay un desafío grande, importante y que no sé cuántos dirigentes tienen claro qué hacer y cuáles son las propuestas. Creo que ahí tenemos un gran debate de cara al 2027. Dante Bowen, gracias por haber venido. Gracias a vos. Interesante la charla. Gracias.